Hola, ¿qué tal? En este video te voy a hablar del límite de una función, uno de los pilares en que se basa el análisis matemático. Primero vamos a hacer una revisión de conocimientos previos, conocimientos que son necesarios que traigas a la mente para poder luego utilizarlos cuando veamos el límite de una función. Luego te voy a presentar una idea intuitiva del límite de una función en un punto para llegar a la idea formal, es decir, a la definición del límite de una función en un punto. Estas tres etapas están relacionadas entre sí y cada una otorga significado y comprensión a la siguiente. Por eso te voy a pedir que prestes mucha atención. ¿Te parece? ¿Comenzamos? Si vamos a hablar del límite de una función, es importante primero que repasemos algunas ideas sobre función. Entonces, se dice que y es función de x cuando a cada valor de x le corresponde un único valor de y. En el diagrama de Venn, ¿te acordás que vimos? A cada valor de x le corresponde un único valor de y. Por la función f teníamos esta relación que cumplía las dos condiciones de existencia y unicidad. Cada elemento de A debe tener una imagen y esta imagen debe ser única. Simbólicamente expresábamos que a x, por una ley de correspondencia, f, que muchas veces esa ley de correspondencia es una fórmula, le corresponde una única imagen y igual a f de x. Entonces se utiliza la notación y igual a f de x, una notación creada por Leonardo Euler, un matemático y físico suizo, y se lee y es función de x o también y es igual a f de x. Ahora, ¿cómo llamábamos a esa variable x? Variable independiente. Para cada valor de x le corresponde un único valor de y, donde y es la variable dependiente. Entonces, el dominio es el conjunto A, donde se encuentran todos los valores que puede tomar la variable x o variable independiente. Y el conjunto imagen es el donde se encuentran todos los valores que son imágenes de al menos un elemento del dominio. Esta función también podemos representar en un sistema cartesiano ortogonal, donde tenía dos ejes, el eje de abscisas y el eje de ordenadas. En el eje de abscisas se representan los valores que puede tomar la variable independiente y en el eje de ordenadas los valores que puede tomar la variable dependiente de acuerdo a esa relación que se establece entre x e y. Las coordenadas del punto x, y, donde x es la abscisa y la ordenada, constituyen las coordenadas cartesianas de un punto P, y el conjunto de todos los puntos P darán el diagrama de la función. Ahora, atendiendo bien, no pierdas de vista esto, que sobre el eje de abscisa se representan todos los valores posibles de la variable x, o sea, el dominio de la función, y sobre el eje de ordenadas, todos los valores de y, o sea, de la imagen, del conjunto imagen de la función. Ahora te propongo que utilicemos estas ideas teóricas en dos ejemplos. Vamos a apoyarnos con el geo, ¿te parece? Tengo la función polinómica de segundo grado, cuya fórmula, que sería en este caso la ley de correspondencia, que establece la relación entre x e y, es igual a x cuadrado más 2x. Entonces, en la tabla, la representación de esta función en la tabla me está indicando, por ejemplo, que para x igual a 1 le corresponde como imagen 3, porque 1 al cuadrado más 2 por 1 es igual a 3. La imagen de 1 es igual a 3. De esta manera, vemos en el gráfico cartesiano que en el eje de las abscisas representamos los valores que se le asigna a la variable independiente, al que le corresponde por esta función una imagen que sería la variable dependiente. De esta manera voy a tener, observen, infinitos puntos. Cada uno de estos puntos luego en el conjunto define la gráfica de la función. La importancia que tiene graficar una función es que me permite visualizar cómo se comporta la función. Ahora, el dominio, ¿qué vimos? Que el dominio son todos los valores que puede tomar la variable independiente y el conjunto imagen son todos los valores
que toma la variable dependiente. Si ustedes observan, vamos a definir el rastro en cada uno para que quede claro, y ahí visualizamos que cuando yo me desplazo, X, fijemos la mirada sobre el eje X y sobre el eje Y. El dominio, ¿sí?, son todos los valores que puede tomar X. ¿Y qué me está indicando? Que X puede tomar cualquier número real. ¿Por qué? Porque esta operación x cuadrado más 2x, que es una suma, una potencia y una multiplicación, está definida para todos los reales. Mientras que el conjunto imagen está deformada por aquellos valores que puede tomar Y. ¿Y qué valores gráficamente observemos? Fijemos nuestra mirada sobre el eje Y. Como yo les dije, son los valores de -1 a más infinito, expresado este conjunto imagen en forma de intervalo. ¿Te acordás lo que es un intervalo? Su conjunto de números reales expresados de acuerdo a una relación de orden. Así, por ejemplo, en este caso, es el intervalo de -1 a más infinito. Este sería el ejemplo 1, ¿sí? Vamos al ejemplo 2. El ejemplo 2 trata de una función racional fraccionaria. Ahora sí tenemos que tener otro cuidado. ¿Por qué? Porque en la racional fraccionaria aparece una división. Y no olvidemos que la división no está definida para un divisor igual a 0. Por lo tanto, x menos 2, que es el divisor, no puede tomar el valor 0, debe ser distinto de 0, para lo cual x debe ser distinto de 2. Por eso es que nosotros acá en la gráfica fijemos nuestra mirada sobre el eje X, donde está el dominio de la función. X puede tomar valores superiores a 2 o mayores a 2 y valores menores a 2, ¿sí? Pero X no puede tomar el valor 2, porque si X es igual a 2, 2 menos 2 es igual a 0, y la división no está definida para un divisor igual a 0. De esta manera, entonces, debemos tener en cuenta que mi conjunto dominio, en este caso, van a ser todos los reales menos el 2. Por eso aparece este puntito como abierto, para que se entienda la idea. No es correcto decir puntito abierto, pero un agujerito que me está indicando que el 2 no pertenece al dominio. Ahora, si yo asigno valores a X y obtengo los correspondientes valores de Y, al reemplazar X en la fórmula, vamos a ver que Y nunca toma el valor 4, o sea que 4, que es la imagen donde está en el eje de ordenadas, aparece también un agujerito en 4. ¿Por qué? Porque 4 no es imagen de nadie. Entonces, el conjunto imagen son todos los reales menos el 4. Así como lo hice con el ejemplo anterior, si defino el rastro sobre el eje X de los valores posibles que puede tomar la variable independiente y sus correspondientes imágenes sobre el eje Y, puedo visualizar claramente en el gráfico el conjunto dominio y el conjunto imagen. Y acá uno visualiza cómo X puede tomar valores mayores que 2, menores que 2, y no puede tomar el valor X igual a 2, que no pertenece al conjunto dominio, y tampoco sobre el eje Y 4, que no pertenece al conjunto imagen. De esta manera me queda definida entonces la gráfica, que es una recta, con un punto de coordenadas x igual a 2 y igual a 4 que no pertenece a la recta, o sea que no forma parte de esta función. Así, de esta manera, presento dos ejemplos de funciones. Una función polinómica de segundo grado, cuya gráfica es una parábola, y una función racional fraccionaria, donde la gráfica es una recta y el punto de coordenadas 2, 4 no pertenece a esa recta. Tengan en cuenta estos dos gráficos y estas dos funciones, ya que sobre ellas voy a trabajar la idea intuitiva del límite de una función. Pero antes de hablar de la idea del límite, necesito que revisemos un concepto más, el de entornos. Así se llama, entorno de un punto, a todo intervalo abierto que tiene ese punto como punto medio.
Observa bien lo que aparece en este concepto, intervalo abierto, y además, cuando hablamos de entorno de un punto, ese punto tiene que ser punto medio de ese intervalo abierto. Entonces, ejemplo, vamos a tomar varios ejemplos de entornos del punto 4. Así tengo el entorno del punto 4, el intervalo 2, 6. Observa que pongo entre paréntesis porque es un intervalo abierto. Por lo tanto, no incluye al 2 y no incluye al 6. Por eso también en la gráfica podemos hacer los famosos agujeritos abiertos, como le llamo yo, o también se le puede poner paréntesis. ¿Qué ocurre en este intervalo cuando lo represento en la recta? Se visualiza con claridad que el 4 es el punto medio. ¿Es el único entorno posible del punto 4? No, observa, acá tengo otro entorno posible del punto 4. Tengo el intervalo 3, 5. También lo tiene al 4 como punto medio. O el intervalo 3,5, 4,5, que tiene por extremos a esos dos números. Por lo tanto, ¿cuántos entornos podría seguir generando o creando del punto 4? Infinitos. Por eso hablamos que, dado un punto, existen infinitos entornos del mismo. Depende de la amplitud que se adopte. Y esto vimos en nuestros ejemplos. Para representar esta idea de que cada punto tiene infinitos entornos que lo contienen, por ejemplo, el entorno del punto 4, vamos a utilizar este tipo de representaciones, donde vemos que hay diferentes entornos, cada uno difiere de otro respecto a su amplitud, pero todos tienen en común que en este caso particular 4 es el punto medio. ¿Qué te parece si generalizamos la representación de entorno de un punto? En este caso, en forma genérica, el punto C, el entorno del punto C, esta es la expresión de la notación que vamos a utilizar, E sub C, entorno de C, es un intervalo abierto, por eso pongo entre paréntesis, donde en este caso la semiamplitud del intervalo está expresada en forma genérica con la letra griega delta. Entonces, es la semiamplitud, en este caso es delta, y la amplitud es 2 delta. Entonces, tengo como extremo inferior C menos delta, como extremo superior C más delta. Dicho esto, estoy expresando en forma genérica el concepto de entorno de un punto. Ahora, vamos a ver otro concepto más. ¿Qué ocurre cuando en el entorno de un punto se excluye al punto C? Estamos en presencia de un entorno reducido de C. Es decir, el concepto de entorno reducido de C difiere del concepto de entorno de un punto porque en este caso se excluye al punto C. En forma genérica, la simbología es E' sub C. Tengo un intervalo abierto donde también el punto C es el punto medio. También tengo una semiamplitud delta y en este caso los extremos también son abiertos, pero la diferencia es que se excluye al punto C. Por eso hablamos de un puntito abierto. Vamos al ejemplo, tendría entonces el entorno reducido del punto 4, E' sub 4, la simbología me está indicando que es un entorno reducido, donde el punto 4 también es punto medio, ¿sí?, de ese intervalo, pero la diferencia es que queda excluido. Este concepto de entorno de un punto y de entorno reducido de un punto lo vamos a trasladar luego, cuando trabajemos la idea de límite, a un gráfico cartesiano, donde vimos que cada eje representa, en este caso, dominio, el eje de abscisa, codominio, el eje de ordenada, y vamos a hablar de entorno de un punto. En este caso ponemos el entorno del punto 2. Y acá tengo en el eje de ordenadas el entorno de 8. Esta idea de entorno reducido de un punto está vinculado al concepto de límite. Ahora, vamos a la idea de límite de una función en un punto. Recuerda todos los conocimientos previos que repasamos. Podemos iniciar de este modo. Se plantea la siguiente situación. Al considerar una función f y un número c, se necesita determinar el número
al que se aproximan los valores de f de x cuando los valores de x se aproximan a c. Observa bien en detalle las palabras que están en negrita. Tengo que considerar una función f, un número c, y necesitamos determinar el número al que se aproximan los valores de la función cuando los valores de x se aproximan a c. Si ese número existe, ese número al que se aproximan los valores de f de x cuando los valores de x se aproximan a c, se denomina límite de f de x cuando x tiende a c y se simboliza de esta manera. Límite de f de x cuando x tiende a c. Ahora, si el número existe, lo que significa que no siempre existe ese número L hacia el cual se aproxima la función cuando los valores de x se aproximan a c. Entonces, en el ejemplo 1 que nosotros vimos de la función polinómica, estaríamos hablando de un límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x. Entonces, en este caso, la función es la función polinómica que ya graficamos y el punto C es 2. Nos tendríamos que preguntar si existe el límite cuando x tiende a 2 de esa función. En caso que exista, ese número es L. También vamos a trabajar con el ejemplo 2 del límite cuando x tiende a 2 de la función racional fraccionaria que vimos, la función x cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Te acordás que hicimos la gráfica? Y vamos a ver qué ocurre con la función cuando c se aproxima a 2. ¿Existe el límite? No tendríamos que preguntar. En ese caso, si existe el límite, llamemos en forma genérica L. Para determinar la existencia del número L, entonces vamos a conocer, a partir de este planteo que hicimos inicialmente, cómo se comportan los valores de la función en las proximidades de C, porque ese es el planteo inicial, determinar el número al que se aproxima la función cuando los valores de x se aproximan a C. Entonces ahora te invito a que analicemos la situación que se plantea con esos dos ejemplos. En el ejemplo número 1, la función es f de x igual a x cuadrado más 2x. Esta función polinómica de segundo grado, cuya gráfica ya la hemos visto, que es una parábola, y que tiene como dominio todos los números reales, es decir, que x puede tomar cualquier número real. Y el conjunto imagen es el intervalo de -1 a más infinito. El punto que voy a considerar es un punto de abscisa x igual a 2. La idea es calcular el límite cuando x tiende a 2 de esa función, de x cuadrado más 2x. Es decir, que necesitamos determinar el número al que se aproximan los valores de f de x cuando x se aproxima a 2. En ningún momento voy a hablar de x igual a 2, sino cuando los valores de x se aproximan a 2. Para hacer un análisis podemos recurrir a una tabla de valores. Esta tabla de valores me va a permitir analizar el comportamiento de los valores de f de x a medida que x se aproxima a 2. Y cuando hablo de que x se aproxima a 2, estoy diciendo que se aproxima a ambos lados de 2, es decir, una aproximación por valores más pequeños que 2, o sea, una aproximación por izquierda, o por valores mayores que 2, o sea, una aproximación por la derecha. ¿Y qué observamos? Que a medida que x se aproxima a 2 por la izquierda, f de x va tomando valores cada vez más grandes que se aproximan ¿a quién? A 8. Y en el caso que x tome valores que se aproximan a 2 por la derecha, f de x va tomando valores cada vez más pequeños, pero tendiendo también ¿a quién? A 8. Es decir, que la función puede alcanzar cualquier valor próximo ¿a quién? A 8, con tal de tomar valores de x suficientemente próximos a 2.
Por eso es que hablamos de entornos reducidos de 2. ¿Por qué? Porque yo puedo ir tomando entornos cada vez más pequeños para acercarme a 2, pero sin interesarme qué ocurre en 2, porque la idea del límite es la aproximación de x a 2, no x igual a 2. Esa idea te tiene que quedar en claro. Este comportamiento o este análisis también lo podemos visualizar en el gráfico y vemos que a medida que los valores de x se aproximan a 2 cada vez más a 2, tanto por la derecha como por la izquierda, ¿qué observamos con f de x? ¿Qué observamos? Que f de x se va aproximando ¿a quién? A 8. Se va aproximando a 8. De esta manera, podemos decir entonces que los valores de f de x están tan próximos a 8 como queramos, para valores de x suficientemente próximos a 2. Esto se expresa diciendo que el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado más 2x es igual a 8. O también se lo puede expresar de esta manera, diciendo que x cuadrado más 2x tiende a 8 cuando x tiende a 2. Este tipo de notación a mí me resulta muy interesante, porque aquí queda claro que cuando estoy calculando el límite, estoy en realidad calculando una aproximación de los valores que toma la función cuando x se aproxima a un punto determinado. No me interesa qué ocurre en el valor hacia el cual tiende x. Vamos al ejemplo 2. Para el ejemplo 2, en el que debo calcular el límite cuando x tiende a 2 de esta función f de x, que es igual a x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, una función racional fraccionaria, ¿te acordás que vimos? Cuyo conjunto dominio es igual a todos los reales menos 2, porque el 2 anulaba el denominador, y el conjunto imagen todos los reales menos 4. El análisis de esta gráfica ya lo hicimos anteriormente, pero ahora debo calcular el límite cuando x tiende a 2 de esa función. ¿Qué concepto vimos de límite? Límite es analizar o determinar el número al que se aproximan los valores de la función cuando x se aproxima a un valor determinado. En este caso, cuando estamos viendo que ese valor 2 no está definido, no pertenece al dominio, por lo tanto, no existe la imagen de 2. Es por eso que vemos este agujerito. De todas maneras, tenemos que analizar cómo se comporta la función en las proximidades de ¿quién? De 2. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, recurrimos a la tabla de valores para ver cómo se comporta la función f de x en las proximidades de x igual a 2. No en x igual a 2, en las proximidades de x igual a 2. Y ahí observamos que a medida que x se aproxima a 2 por valores menores que 2, o sea, por la izquierda, la función f de x va tomando valores muy próximos a 4. Y en el caso que x se aproxime a 2 por la derecha, o sea, a partir de valores mayores que 2, vemos que también f de x se aproxima a 4. Por lo tanto, podemos decir que los valores de la función f de x se aproximan a 4 a medida que los valores de x se acercan al número 2. Gráficamente, entonces, podemos observar que cuando nos aproximamos a 2 por la derecha y cuando nos aproximamos a 2 por valores de x que se aproximan por la izquierda, la función, a pesar de que no esté definida en x igual a 2, por eso en la tabla quedó vacío f de x, la función se aproxima ¿a quién? A 4. Es decir, que la función puede alcanzar cualquier valor próximo a 4 con tal de considerar valores de x suficientemente próximos a 2. El entorno reducido de 2, que no
incluye al 2, puedo hacer cada vez más pequeño y de esta manera voy a ver también que en ese entorno pequeño la función toma valores próximos a 4. De esta manera podemos expresar entonces que el límite cuando x tiende a 2 de esta función es igual a 4. O como dijimos anteriormente, que es además que es la nomenclatura que a mí me interesa, la función se aproxima a 4 cuando x se aproxima a 2. Observa qué interesante en este caso, qué significativo. ¿Por qué la importancia de que el entorno sea un entorno reducido? Porque no interesa qué ocurre en el punto medio de ese intervalo. Nos interesa qué ocurre en las proximidades del punto medio. Por eso hablamos de entorno reducido de un punto. El análisis que realizamos del ejemplo 1 y del ejemplo 2 ya nos permite hacer algunas observaciones sobre la idea de límite. Así, podemos decir que el límite de una función en un punto es un número, que el límite depende de la función y del punto que se considere. También que el límite está determinado por los valores que toma la función en un entorno reducido del punto y no importa lo que ocurre en el mismo. Incluso puede no estar definida en él, como en el ejemplo 2. Ojo con esta condición, con esta idea. Hablamos de entorno reducido del punto porque justamente el límite no es lo que ocurre con la función en ese punto, sino en un entorno cuando x se aproxima a un valor determinado del dominio. Dicho esto, podemos decir que el límite puede ser un número positivo, negativo o cero. En general, vamos a hablar entonces de que cuando consideramos una función f cualquiera y un número c, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es el número L si los valores de f de x se aproximan a L tanto como se desee, cuando los valores de x están suficientemente próximos a c. Y escribimos el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. Voy a presentar ahora otras observaciones sobre la idea del límite. En el gráfico 1, ¿qué podemos observar? Que existe el límite de la función cuando x tiende a c. Esto observamos porque nos acercamos por la derecha de c y por la izquierda y la función se aproxima a tomar el valor que, L. Ahora, ¿qué ocurre? Existe la imagen de C. Lo que pasa es que la imagen de C no se sitúa el punto sobre la misma recta f de x. Entonces, podemos decir que en este caso la imagen de C es mayor que L, pero el límite existe. En el gráfico 2 tenemos que existe el límite de f de x cuando x tiende a c y es igual a L porque cuando nos aproximamos a c, la función se aproxima a L. ¿Y qué ocurre? Existe la imagen de c y el punto se sitúa sobre la recta y el límite, en este caso, coincide con el valor que toma la función en ese punto. Entonces, como síntesis de los gráficos 1 y 2, podemos decir que en ambos casos existe el límite, con la diferencia que en el gráfico 1 se observa que el límite de f de x cuando x tiende a c no coincide con el valor que toma la función en ese punto, cosa que no ocurre en el gráfico 2. Sí coincide el límite de la función cuando x tiende a c con el valor que toma la función en ese punto. Ahora, en el gráfico 3, ¿qué pasa con el límite de la función cuando x tiende a c? Observo que cuando me aproximo por derecha o por la izquierda, la función se aproxima a valores diferentes. Entonces vamos a decir que no existe el límite de f de x cuando x tiende a c. Y además que sí existe la imagen de c, o sea, c está definida y es igual a que en este caso, si miramos el gráfico, f de c sería el valor de L sub 2. En cambio, en el gráfico 4 observamos que
En un entorno de C, cuando me aproximo a C por la derecha o por la izquierda, fíjate que también la función se aproxima a valores diferentes, pero tampoco está definida la función para x igual a C. No existe f de C. Es decir que aquí en este caso no existe el límite ni tampoco C pertenece a la función. De esta manera, en los gráficos 3 y 4 no existe el límite cuando x tiende a C. Así podríamos agregar entonces que el límite de una función en un punto puede existir o no. No siempre existe el límite. Y por otra parte, si existe, su valor es independiente de lo que ocurra con la función en ese punto. Por eso hablamos de entorno reducido del punto C. Bueno, ahora ha llegado el momento de la presentación de la idea formal del límite de una función en un punto, es decir, de la definición. Te voy a pedir que prestes mucha atención porque voy a poner en juego todo lo trabajado hasta aquí en el video, más ideas nuevas. Así, por ejemplo, retomemos este ejemplo del límite de una función, en el caso de la función polinómica de segundo grado, cuando x tiende a 2. ¿Te acordás lo que señalé varias veces en el análisis de este y el otro ejemplo respecto al cálculo del límite de una función? En este caso, cuando x tiende a 2, te dije, no nos interesa o no consideramos qué ocurre con la función en x igual a 2, sino que nos interesa en las proximidades de 2. Por eso hablamos en un entorno reducido de 2, teniendo en cuenta que entorno reducido significa que al 2 se lo excluye de ese intervalo. Entonces, vemos cómo se aproximan los valores de f de x cuando x se aproxima por la derecha a 2 y por la izquierda, en este caso, f de x se aproxima a ¿qué valor? 8. Es decir, reitero esta idea, los valores de f de x están tan próximos a 8 como queramos para valores de x suficientemente próximos a 2. En forma general, reitero esta idea intuitiva del límite, decimos que el límite de f de x cuando x tiende a c es el número L si los valores de f de x se aproximan a L tanto como se desee cuando los valores de x están suficientemente próximos a c. Esta idea de límite que trabajamos hasta aquí la podemos interpretar gráficamente de la siguiente manera. Tengo un gráfico de una función, f de x, el punto C, el límite L. Para cada valor de x existe un valor de y, que sería el valor de f de x o imagen de ese elemento, dado un valor epsilon, tanto epsilon como delta que vamos a usar son letras griegas que generalmente en análisis matemático se utilizan para hablar de cantidades pequeñas. Entonces trazamos las rectas L más epsilon y L menos epsilon y quedan determinados los puntos que aparecen en la gráfica. Luego vamos a trazar las verticales por esos puntos y así, de esta manera, queda determinado el entorno reducido, por eso expresamos E'(C), donde un extremo es C menos delta y el otro extremo C más delta. Como es un intervalo abierto, ya vimos este concepto, ¿te acordás? Al inicio del video, entonces está entre paréntesis. Si para cualquier valor de x de ese entorno, las ordenadas de f de x, fíjense, tengo un valor de x al que le corresponde como imagen f de x. Si las ordenadas de cualquiera de los puntos de este intervalo están entre las rectas paralelas L más epsilon y L menos epsilon, entonces diremos que el límite de f de x cuando x tiende a c es igual a L. También podríamos visualizar que el gráfico de la función correspondiente a los valores de x pertenecientes a este intervalo de semiamplitud delta debe pertenecer al rectángulo sombreado en la figura. Teniendo en cuenta que esta interpretación gráfica de la definición del límite de una función en un punto se inicia a partir de un valor de epsilon dado
que luego permite determinar el entorno reducido de C de semiamplitud delta, entonces, ¿qué podríamos afirmar? Que este valor de epsilon, que es un número positivo, se puede hacer tan pequeño como se quiera y de él depende el valor de delta. Ahora bien, a continuación voy a enunciar el otro rasgo que debe cumplir la definición del límite de una función en un punto para evitar que esta definición se cumpla en puntos aislados. El punto C en que se considera el límite debe ser un punto de acumulación del dominio de la función. ¿Qué es un punto de acumulación? Un punto C se dice de acumulación de un conjunto lineal C. Un conjunto lineal es el conjunto de los números reales cuando todo entorno reducido de C tiene infinitos puntos de C. Es decir, todo entorno que yo considere del punto C, entorno reducido, debe contener infinitos puntos del dominio, en este caso, infinitos números reales. De esa manera, el punto C es un punto de acumulación. Y también, así, evito que la definición del límite de una función en un punto se cumpla para puntos aislados. Si no te quedó claro, no te olvides de volver a escuchar el video o nuevamente ir a un texto y revisar el concepto de punto de acumulación. Y ahora aparece otro concepto que tenemos que recordar. La distancia entre los puntos de abscisa X del entorno, estos puntos de abscisa X y C, se expresa con el concepto de valor absoluto de X menos C. ¿No te acordás el concepto de valor absoluto? Bueno, ir a un texto y revisar el concepto de valor absoluto. Esta expresión indica la distancia entre los puntos X, los infinitos puntos X, y el punto C. Asimismo, el entorno de un punto de semiamplitud delta es el conjunto de puntos que verifican que el valor absoluto de X menos C o la distancia de X a C sea menor que delta. Esta notación me permite expresar de otra manera el entorno reducido de un punto. Es el valor absoluto de X menos C menores que delta y distinto de cero. ¿Por qué distinto de cero? Porque si es igual a cero, estoy diciendo que X y C tienen una distancia de cero o que estoy considerando el punto C. Y dijimos y recalcamos varias veces que a nosotros no nos interesa o no consideramos el punto C, sino el entorno reducido de C. De esta manera, entonces, ahora podemos formalizar la definición del límite de una función en un punto, diciendo lo siguiente. Se dice que una función y igual a f de x tiende al límite L cuando x tiende a C. Si el valor absoluto de la diferencia de f de x menos L. ¿Por qué hablo del valor absoluto de la diferencia de f de x menos L? Porque el valor absoluto de esa diferencia también me da una distancia, esta distancia. Y también hablo de valor absoluto porque a veces vemos que el límite puede ser mayor o menor que f de x. Y entonces esta diferencia me daría negativa. Y con el valor absoluto resguardo que esa diferencia, que es una distancia, sea positiva. Puede hacerse tan pequeño como se quiera en las proximidades del punto C. Ahora viene, simbólicamente, fíjate bien, hablamos de que el límite de f de x cuando x tiende a C es igual a L, si y solo si el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon, o sea, f de x, que son las imágenes de cualquiera de los elementos x del dominio que están en el entorno, ¿sí? En el entorno reducido de C. La distancia entre f de x y L, esta distancia, es menor que epsilon, porque este entorno que queda definido sobre el eje de ordenadas, ¿qué amplitud tiene? Tiene amplitud 2 epsilon o semiamplitud epsilon, ¿sí? Entonces, para todo
x menos c en valor absoluto distinto de 0, entonces de esa manera me resguardo de la condición de que no me interesa que ocurre en x igual a c y menor que delta, o sea, está dentro de este entorno. De esta manera, simbólicamente, queda expresado el concepto formal o la definición del límite de una función en un punto. Entiendo que es una definición que requiere su tiempo analizar, reflexionar, mirar nuevamente el tutorial e ir a los libros. Nunca te olvides que el principal material de apoyo son los libros. Ahí es donde encuentro la información rigurosa, científica, y me permite leer y volver a leer y a reflexionar. Y para finalizar, como siempre lo hago en todos los tutoriales, una breve reflexión. En este caso me pareció interesante una frase de Richard Feynman, Premio Nobel de Física de 1965. ¿Por qué? Porque luego de ver este tutorial de límite, cuya definición pudo haberte resultado un poco difícil de comprender o poco amigable, viene bien recordar qué dice Richard Feynman. Las matemáticas las descubrió el hombre y por lo tanto están al alcance de todos. No son para seres especiales o genios. Es cuestión de animarse, es cuestión de desafiarse. Por eso te invito a que sigas aprendiendo matemática. Lo importante, como siempre digo, es avanzar. Nunca detenernos, avanzar.